El cuerpo en el ascensor. Nunca pensé que escribiría algo así, pero después de lo que pasó, creo que es la única manera de intentar entender lo vivido. Trabajo en un hospital público relativamente grande, en el área de patología. Me contrataron hace poco más de 3 meses, sin grandes expectativas. Era un trabajo como cualquier otro, un poco duro a veces, pero pagaban a tiempo. Desde el principio me asignaron directamente al turno de noche, que es más tranquilo en cuanto a movimiento, pero mucho más extraño. El ala donde me alojo está aislada en el sótano, con poca luz natural y pasillos que parecen túneles. No es raro pasar horas sin ver a nadie. Nos acostumbramos al silencio y al olor, pero hay cosas a las que uno nunca llega a acostumbrarse. Lo que me hizo empezar a sospechar fue el ascensor de cadáveres. Existe una específica que conecta la UCI con el área de patología, exclusivamente para el traslado de cadáveres. Siempre por la noche, sobre las 2 o 3 de la mañana, bajaba solo. Al principio pensé que era solo un fallo eléctrico o un error del panel, pero siempre era lo mismo. El ascensor bajaba, la puerta se abría sola y allí estaba la camilla vacía, parada en el centro. Siempre era la misma camilla, el mismo ruido metálico al tocarla. Incluso avisé a mantenimiento, quienes hicieron una revisión completa. Dijeron que todo estaba bien, sin defectos aparentes. Aún así, siguió sucediendo y comencé a anotar los momentos para ver si había un patrón. Sí, lo hice, y siempre era de madrugada, siempre con la camilla vacía, o al menos eso parecía. Una noche estaba de turno solo, como de costumbre, cuando el ascensor hizo ese sonido característico de descenso. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Estaba en el departamento de autopsias, tomando algunas notas, cuando escuché el sonido del metal moviéndose, el sonido que se produce cuando el ascensor llega al piso. Me levanté pensando que quizá había habido otro error, o que quizá alguno de los técnicos había dejado algo fuera de lugar. Fui a la puerta del ascensor y cuando la abrí, encontré la camilla, pero esta vez no estaba vacía. Estaba seguro de haberla dejado encerrada arriba horas antes, y allí estaba ella, con la misma ropa, la misma mancha de sangre que había visto antes. Lo más extraño, sin embargo, fue que el cuerpo ya no estaba en su posición original y no había señales de que alguien lo hubiera movido. El cuerpo era de una mujer. Había sido brutalmente asesinada, con cortes profundos en todo el rostro y el cuello, así como claros signos de violencia. Sabía que lo habían enviado a hacer la autopsia, pero algo me inquietaba. El cuerpo no debería haber estado allí, pero no hubo explicación. Al acercarme a la camilla, sentí una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré en el espejo del ascensor y por un momento vi una silueta. No podía ver con claridad, pero era como si allí se hubiera proyectado una sombra, como un reflejo distorsionado. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber qué hacer. Miré a mi alrededor y no vi a nadie más. La sensación de ser observado se hizo aún más fuerte. A estas alturas ya estaba realmente asustado. Lo más desconcertante es que empecé a oír susurros. No eran palabras claras, sino más bien un murmullo bajo y constante, como si alguien me hablara cerca, pero yo no pudiera entender lo que decía. Miré los otros cuerpos en la habitación, pero todo estaba en silencio. El cuerpo de la mujer parecía el mismo de antes, todavía con esa expresión de dolor y sufrimiento, pero el ascensor seguía detenido allí, como si esperara algo. Intenté mantener la calma. Hice lo que creí que debía hacer. Cerré las puertas del ascensor y volví a mi estación, pero la incomodidad persistió. Esa noche, el ambiente en el hospital parecía pesado. Cada sonido se hacía más intenso, más agudo. Los pasos, los susurros, los gritos apagados. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que algo andaba mal solo crecía.
Durante el resto de la noche no pude tener paz. Cada vez que pasaba por delante del ascensor sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Y no fue solo el ascensor. Sentí la presencia de algo que ya no estaba entre los vivos. Lo peor ocurrió al final del turno, cuando ya me iba. Pasé una vez más por el ascensor y accidentalmente me miré en el espejo. La silueta estaba allí de nuevo, más clara, esta vez como si me estuviera mirando. No era solo una sombra, era algo que casi podía tocar. Fue entonces cuando oí una voz clara y baja que venía del fondo del ascensor. «Vete». No sé qué me hizo salir corriendo en ese momento, pero lo hice. Salí del hospital con el corazón acelerado y desde ese día nunca más he vuelto al turno de noche. No puedo entender lo que pasó y hasta el día de hoy no tengo explicación para ello. El ascensor sigue funcionando y el cuerpo de esa mujer, bueno, el cuerpo desapareció al día siguiente sin dejar rastro. Lo peor es que hasta el día de hoy nadie ha encontrado una explicación a lo que ocurrió esa noche. Solo sé que algo anda mal ahí y no tengo el coraje de volver atrás y ver lo que pudo haber quedado atrás. El vigilante del paso B de noche en el hospital y me pusieron a vigilar el pasillo B. La sala de seguridad me dio la llave, me mostró los puntos principales y me dejó allí, solo, en medio del turno de noche. El pasillo B estaba casi siempre vacío. Era un lugar frío, con luces fluorescentes que parpadeaban todo el tiempo, y el sonido de mis pasos resonaba en cada rincón. Las paredes, con su pintura descolorida, daban la sensación de que allí no había pasado el tiempo. Y a diferencia del resto del hospital, nadie pasaba por allí. La mayoría de los pacientes que allí se encontraban ya habían sido trasladados o dados de alta. Pero con el tiempo noté algo extraño. Durante mis rondas siempre pasaba por el pasillo y, por mucho que miraba, nunca veía nada fuera de lo normal. Hasta que una noche comencé a notar una figura. La vi a lo lejos, al final del pasillo, un hombre delgado con un abrigo oscuro. Caminaba lentamente, como si fuera a algún lugar. Cuando me acerqué, la figura desapareció. Creí que veía cosas, quizá porque estaba cansado, pero ella aparecía siempre a la misma hora. Cuando le mencioné esto a algunos de los otros guardias de seguridad mayores, me miraron como si estuviera loco. Pero una noche, uno de ellos, uno mayor, me contó que el antiguo guardia de seguridad de aquella ala había muerto allí, en el mismo pasillo, víctima de un infarto, hacía años. Desde entonces, era común que la gente viera una sombra o su figura rondando por la noche, incluso después de su muerte. Empecé a sentirme incómoda, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que lo ignorara. Después de todo, nunca vi al guardia de cerca, y tal vez era solo un efecto de mi cansancio o de la soledad de ese lugar. Pero no pasó mucho tiempo hasta que las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Una de las noches siguientes, la figura apareció de nuevo, pero esta vez era diferente. Me dirigía hacia el final del pasillo, como de costumbre, cuando la vi. Estaba más cerca de lo habitual, a unos 5 metros de distancia. Me detuve y el hombre pareció mirarme directamente, pero no dijo nada. Cuando empecé a acercarme, lo extraño fue que no se movió. Se quedó allí, inmóvil, como si hubiera estado esperándome. Sentí un escalofrío en la columna. Algo andaba mal. Sabía que cuando pasara junto a él, desaparecería. Y eso fue lo que pasó. Cuando me acerqué lo suficiente para tocarlo, desapareció. No había ni un sonido ni un movimiento. No sabía qué pensar. Fue como si el espacio entre nosotros se hubiera estirado. Su presencia parecía mayor cada noche. Así que una noche decidí estar más alerta. Fui a la sala de seguridad y revisé las imágenes de las cámaras del pasillo B. Cuando llegué al lugar donde aparecía, casi dejo caer mi taza de café.
Vi su sombra, pero no era una sombra cualquiera. La imagen estaba distorsionada, se movía, atravesaba la pared y solo aparecía en un ángulo determinado. A veces parecía como si estuviera haciendo los mismos movimientos que yo, como si me estuviera mirando. Y lo más extraño de todo es que solo apareció durante mi turno. Me sentí mal del estómago. No podía entenderlo, pero la sensación de ser seguido, o incluso cazado, se hacía cada vez más real. Fui a buscar más información sobre el exguardia. Al principio no encontré mucho, pero luego hablé con una de las enfermeras mayores. Me contó que el exguardia de seguridad, el guardia de seguridad del pasillo B, murió solo durante un turno y que, desde entonces, varias personas han dicho haber visto su figura. A veces parecía estar haciendo su ronda como de costumbre, pero otras veces parecía perdido, sin comprender que ya estaba muerto. Las historias se mezclaron y pronto me enteré de que incluso la administración del hospital albergaba la idea de que, de alguna manera, todavía estaba haciendo su trabajo, pero nadie hablaba abiertamente de ello. Lo más insólito es que, a pesar de haber sido visto durante tanto tiempo, nadie tuvo el coraje de enfrentarlo o pedirle que se fuera, como si fuera algo inevitable, algo que era parte de la rutina, pero con lo que nadie quería realmente lidiar. La sensación de que me observaban se intensificó. Cada vez que pasaba por el pasillo B, sentía su presencia, como si estuviera allí observándome. A veces parecía que intentaba transmitirme algún mensaje, pero no sabía qué era. Tenía miedo de acercarme más, de ir al lugar donde él solía desaparecer, pero al mismo tiempo sentí que necesitaba entender qué estaba pasando, quién era realmente. Una noche que lo volví a ver, no lo dudé. Decidí no abandonar mi puesto y no correr. Lo miré fijamente. Él me miró como si supiera lo que quería, pero no pasó nada. Simplemente desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Después de esa noche, algo en mí cambió. Ya no tengo el mismo coraje que antes. Ya no veo la sombra del vigilante, pero sé que él está ahí afuera, en algún lugar, manteniendo su vigilia eterna. Sigo siendo el vigilante del pasillo B, pero ahora es todo más pesado, más asfixiante. No sé si está mirándome ahora o si de alguna manera siempre estará ahí. Lo único que sé es que él nunca se va y tal vez nunca fue. Cuando me vaya, tal vez alguien más ocupará mi lugar y su presencia nunca cesará. El vigilante del corredor B siempre será parte de ese hospital. Y por mucho que quiera ignorarlo, sé que un día, tal vez, yo seré el siguiente. La mujer que vino de las colinas. Era una mañana helada cuando la mujer llegó al hospital. La ambulancia entró a toda prisa por la puerta de urgencias y el equipo de médicos y enfermeras estaba preparado para recibirla, pero nadie sabía qué esperar. Estaba en un estado de shock tan profundo que apenas podía abrir los ojos. Su cuerpo estaba cubierto de marcas extrañas, como cortes hechos deliberadamente, y tenía símbolos tallados por todo el cuerpo. No hablaba, solo emitía algunos sonidos guturales y parecía estar en un trance profundo, sin expresión, como si estuviera completamente fuera de sí. La situación era extraña y el equipo estaba dividido entre el miedo y la curiosidad. No sabíamos de dónde venía, solo que había sido rescatada de una zona rural aislada en las montañas. Eso es lo que nos dijeron, pero nadie sabía realmente qué estaba pasando allí. Ella no se resistió por mucho tiempo. Murió pocas horas después, y los médicos no pudieron explicar lo sucedido. No había signos de trauma físico que explicaran la muerte, como si su cuerpo simplemente hubiera dejado de luchar. Durante la noche ocurrió algo aún más extraño. Su cuerpo desapareció de la habitación fría. Cuando el equipo entró por la mañana a comprobarlo, nadie sabía dónde estaba. Revisaron todos los estantes, pero no encontraron rastro de ella.
Y como si no fuera suficiente, el cuerpo reapareció en otra camilla, en otro piso del hospital, sin que nadie lo hubiera tocado. Lo más perturbador fue que, esta segunda vez que encontraron el cuerpo, un sentimiento de terror se apoderó de todos. Y fue en ese momento que empezamos a escuchar las voces. Las voces comenzaron suavemente, como murmullos lejanos. Pensé que era solo mi imaginación, tal vez el cansancio o la tensión por todo lo que había pasado. Pero pronto, otros empleados empezaron a oírlo también. Cánticos, palabras incomprensibles y un sonido que parecía un llanto ahogado, provenientes del área de la morgue, donde había desaparecido el cuerpo de la mujer. No era solo un sonido pasajero, sino algo constante, que se hacía más fuerte a medida que caía la noche. Yo y algunas otras enfermeras intentamos investigar, pero cuando nos acercamos a la habitación fría, el ruido cesó inmediatamente. Nos quedábamos allí, en silencio, esperando, pero nunca pudimos identificar su origen. Sentíamos como si algo nos estuviera observando, como una presencia en el aire. Decidimos hacer una inspección más profunda de la morgue, buscando alguna pista de lo que pudiera estar pasando. Pero no encontramos nada que explicara los ruidos. El cuerpo de la mujer estaba allí, en su camilla, ahora cubierto por una sábana blanca. No había señales de que alguien hubiera vuelto a mover el cuerpo. Pero poco después de nuestra visita, sucedió algo que me hizo pensar que quizá la explicación no era tan sencilla. Durante la madrugada, otros cuerpos comenzaron a desaparecer y reaparecer en distintos lugares. No había una explicación lógica para esto, y cada vez que ocurría, los sonidos se volvían más intensos, más agudos, como si algo intentara comunicarse con nosotros. Una de las noches siguientes, me asignaron un puesto de guardia en la morgue. No sé qué me hizo aceptar. Tal vez fue el deseo de entender lo que estaba pasando. Sabía que no sería fácil, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Cuando el reloj dio la medianoche, comencé a escuchar nuevamente los murmullos, solo que esta vez eran más claros, más cercanos. No estaba solo, lo sabía. Aunque traté de ignorarlo, la sensación de que alguien estaba allí, observando, no me dejó en paz. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Fue entonces cuando, de repente, una puerta de la cámara frigorífica se abrió sola, y juro que vi la silueta de alguien dentro. El cuerpo de la mujer estaba de pie en la oscuridad de la morgue, y ella parecía estar observándome. Su piel estaba pálida, y los símbolos que habían sido grabados en su cuerpo brillaban de una manera que no tenía sentido. Intenté gritar, pero me falló la voz. Antes de poder reaccionar, la puerta se cerró de golpe, como si la propia cámara fría estuviera tomando acción contra mí. Caí hacia atrás sin saber qué pensar ni hacer. Cuando la puerta se abrió nuevamente, el cuerpo de la mujer estaba nuevamente en su camilla, como si nada hubiera sucedido. Pero las marcas en su piel eran más visibles, más pronunciadas. En los días siguientes, el hospital se vio invadido por una ola de informes extraños. Otros miembros del personal comenzaron a oír los mismos sonidos, la misma sensación de presencia en la morgue. Los pacientes comenzaron a reportar pesadillas en las que eran perseguidos por una mujer que los observaba en silencio, con ojos vacíos y símbolos brillantes en su cuerpo. El hospital, que siempre había sido un lugar de curación, ahora estaba lleno de una sensación de terror colectivo. Y cada noche el número de sucesos inexplicables aumentaba. Cada vez que se movía el cuerpo de la mujer, los sonidos aumentaban, como si estuviera tratando de alertarnos sobre algo. Algo que nunca podremos comprender completamente. No sé cómo explicar lo que pasó ni por qué pasó. El cuerpo de la mujer nunca fue encontrado después de ese incidente. El hospital sigue funcionando, pero algo ha cambiado allí. Algo que nadie puede ver, pero todos pueden sentir.
Me mudé a otra ciudad, ya no soportaba ese ambiente, pero sé que quien se queda ahí, en el hospital, todavía siente su presencia. Y cuando alguien pasa por la morgue, no es difícil ver el miedo en los ojos de los demás empleados. Lo que le pasó a esa mujer y lo que ella quería de nosotros sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El doctor que no se fue. Cuando empecé a trabajar en el turno de noche, el hospital ya tenía una rutina bien establecida, pero algo me desconcertó desde el principio. A veces, a primera hora de la mañana, mientras caminaba por los pasillos, veía a un hombre con bata blanca, caminando rápidamente por los pasillos y entrando en las salas de autopsias. Siempre parecía ocupado, revisando artículos y nunca interactuaba con nadie. Incluso llegué a pensar que era algún doctor nuevo, pero la verdad es que nunca logré ver bien su rostro. Siempre estaba en la oscuridad y desaparecía en cuanto lo llamabas. Fue extraño, pero terminé ignorándolo, pensando que era el caso de alguien que trabajaba demasiado o, no sé, tal vez incluso un colega que se olvidó de decírmelo. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que nadie más parecía notar al hombre. Las enfermeras y los médicos mayores simplemente continuaron con su trabajo como si no ocurriera nada fuera de lo normal. Pregunté a algunos de ellos y nadie sabía de quién estaba hablando. Simplemente se encogieron de hombros y continuaron con sus tareas. Fue entonces cuando un técnico de enfermería me dio una respuesta extraña. «Ah, viste al doctor Héctor, ¿verdad?». Fruncí el ceño confundida. ¿El doctor Héctor? ¿Quién es? Me miró un poco desconcertado, como si mi duda fuera la cosa más extraña del mundo. Era patólogo aquí. Murió hace unos años de un infarto, justo en medio de su turno. No entendí qué quería decir, pero desde entonces empecé a asociar esas apariciones nocturnas con el doctor Héctor. La historia del doctor Héctor me dio escalofríos, pero estaba decidido a averiguar qué estaba pasando. Decidí seguir al hombre de la bata blanca solo para entender mejor. Esa noche estaba sola en la sala de autopsias, como de costumbre, y, como siempre, él apareció. Caminaba como si supiera exactamente a dónde iba, y yo lo seguía a distancia. Entró en la sala de autopsias sin siquiera mirar atrás, y sin pensarlo, entré justo detrás de él. Lo que pasó después me dejó sin palabras. Tan pronto como entré por la puerta, desapareció. No fue como si me hubiera ido de allí. Simplemente desapareció como si lo hubiera tragado el aire. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que había sucedido. Fue entonces cuando la realidad me golpeó duramente. El doctor Héctor, aquel médico que nunca debió volver a aparecer, estaba muerto. Muerto hace años, de un infarto, en la misma habitación en la que yo estaba. No pude evitar pensar en ello mientras la escena se repetía en mi mente. Regresé al pasillo y comencé a mirar todas las caras a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo, pero todo parecía tan normal. Esa presencia, ese hombre con su bata blanca, estaba allí, revisando papeles y dando órdenes, y yo sabía que él nunca se habría ido de allí, no mientras estuviera cumpliendo su misión. Los días siguientes fueron cada vez más incómodos. Empecé a ver al doctor Héctor con más frecuencia, pero siempre de la misma manera, siempre conmovido, siempre distante, como si estuviera ocupado con algo que yo no entendía. Él nunca habló conmigo, ni con nadie más, pero siempre parecía estar allí, insistentemente, observando, supervisando. Cada vez que lo veía, el miedo crecía, hasta que comencé a evitar entrar sola a la sala de autopsias. Algo me decía que no debía estar allí, como si estuviera violando un espacio sagrado, algo más allá de nuestro entendimiento. Los demás empleados también empezaron a hablar del doctor Héctor, pero no como yo. Hablaban de él de un modo extraño, con respeto, como si todavía fuera un personaje habitual de la rutina del hospital.
Algunos dijeron que simplemente estaba cumpliendo el trabajo de los vivos. Otros dijeron que simplemente estaba cumpliendo su última tarea. Sabían que estaba muerto, pero su presencia era innegable. También empecé a creer esto, que de alguna manera el doctor Héctor todavía estaba cumpliendo su papel, supervisando el trabajo del equipo, como si estuviera en una especie de misión inconclusa. Pero lo más aterrador de todo fue lo que nadie mencionó. ¿Qué pasaría cuando terminara esta tarea? No pude soportarlo más y pedí que me transfirieran a otro departamento. No es que yo creyera que el doctor Héctor me haría algo, pero la sensación de estar vigilada, monitoreada, era insoportable. Cuando confirmaron mi traslado, una de las enfermeras mayores me dijo en voz baja que esto era algo común allí. Simplemente no se va. Nunca se fue. Y aunque cambié de sector, la sensación nunca me abandonó. Cuando cierro los ojos, puedo ver al doctor Héctor, con su bata blanca, caminando por los pasillos vacíos de la autopsia, revisando papeles y mirándome, como si esperara que yo completara la misión que él nunca logró terminar. El hospital nunca volverá a ser el mismo para mí, y sé que, de alguna manera, él todavía está allí. La mujer que vino de las colinas estaba empezando mi turno cuando llegó una ambulancia al hospital, trayendo a una mujer en shock. Lo que me llamó la atención no fue solo la gravedad del caso, sino la condición de la propia mujer. Estaba completamente en trance, como si no supiera dónde estaba ni quién era. Su cuerpo estaba cubierto de extrañas marcas, como si alguien hubiera tallado símbolos en su piel con algo afilado. No hablaba, solo emitía sonidos guturales y su mirada estaba vacía, distante. Era imposible no notar que había algo mal, algo sobrenatural, en la forma en que ella estaba allí, en ese estado. Fue difícil convencerla de quedarse en la camilla, pero con la ayuda de algunas enfermeras, logramos llevarla a urgencias. Con el paso del tiempo, la situación empeoró. Ninguna de las pruebas parecía tener sentido. Los médicos intentaron por todos los medios encontrar una explicación al estado de la mujer, pero no había nada que indicara lo que padecía. Físicamente estaba bien, pero su mente estaba en otra parte. Pocas horas después, ella simplemente falleció, y ese fue el comienzo de algo que hasta el día de hoy no puedo entender. No solo la muerte repentina, sino lo que ocurrió después. Durante la noche, la mujer fue llevada a la cámara frigorífica, como era habitual, pero algo extraño ocurrió allí. Su cuerpo desapareció durante unas horas y reapareció en otra camilla, como si hubiera sido movido por manos invisibles. En los primeros días después del incidente, un sentimiento de extrañeza y miedo se apoderó del hospital. La desaparición del cuerpo de la mujer y su reaparición en otra camilla no era algo que pudiéramos simplemente ignorar, pero nadie sabía cómo explicarlo. Yo y otros compañeros empezamos a oír rumores de algo extraño que venía de la zona de la morgue, susurros e incluso voces, como si la mujer todavía estuviera allí. Al principio pensé que era el miedo el que se estaba apoderando de nosotros, pero cuando empezaron a surgir informes de otros empleados que decían que habían oído cánticos provenientes de la habitación fría, las cosas empezaron a volverse aún más inquietantes. La sensación de que algo andaba mal se intensificó a medida que pasaban los días. La mujer había sido rescatada de una zona rural aislada de las colinas, nos dijeron. Algunos de los médicos más ancianos comentaron que habían escuchado historias de cultos paganos en esa región, con extraños rituales que involucraban posesiones y sacrificios. Al principio pensé que todo era mera superstición, algo que la gente decía para intentar darle sentido a algo que no podía explicar. Pero a medida que los incidentes comenzaron a multiplicarse, comencé a preguntarme si había algo más detrás de todo esto. Los sucesos paranormales en las salas de autopsias se han vuelto más frecuentes. Empezamos a oír golpes en las paredes,
ruidos extraños que parecían venir del interior de la morgue. Algunos de nosotros pasábamos por allí y sentíamos un escalofrío, como si nos estuvieran observando, pero cuando mirábamos a nuestro alrededor, no había nadie. Ya estaba empezando a sentirme paranoico, pero las cosas empeoraron una noche cuando estaba haciendo mis rondas solo en la morgue. Pasé por la cámara fría y por un momento vi una sombra moviéndose. Cuando miré de nuevo, la sombra había desaparecido. En ese momento sentí que ya no estaba ante algo explicable. Fue entonces cuando decidimos investigar más a fondo. Comenzamos a hablar con personas que vivían en la zona donde habían rescatado a la mujer. Fuimos allí, pero lo que encontramos fue aún más aterrador. Hablamos con un anciano que dijo que había visto el culto en acción, realizando rituales antiguos, rituales que involucraban poseer cuerpos e invocar espíritus. Dijo que una vez convocada, el alma de una víctima nunca podría descansar en paz. Me horrorizó la idea de que lo que estaba sucediendo allí pudiera estar relacionado con algo mucho más grande, algo que yo no podía controlar. El hospital se estaba convirtiendo en un lugar de sufrimiento donde las almas parecían atrapadas. No sé qué pasó después. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció y el área de la morgue nunca volvió a ser la misma. Empecé a evitar ir allí por la noche, pero cuando tuve el coraje de regresar, escuché los gritos. No eran solo sonidos en la distancia, eran gritos desesperados, como si alguien pidiera que lo liberaran. No sé si fue el espíritu de la mujer o algo peor, pero desde esa noche los sucesos se han vuelto más intensos. Nunca pude entender qué pasó, pero estoy seguro de que ese hospital, ese sector, estuvo marcado por algo que ninguna explicación científica puede explicar. Hasta el día de hoy, no sé si los fantasmas de aquella mujer y los misterios de lo que trajo siguen ahí. Lo que sé es que desde ese día, nada en el hospital ha sido normal.